Hola, bienvenidos de vuelta. Hoy es 27 de mayo. Ayer la bolsa estuvo cerrada, feriado en Estados Unidos. De hecho, es lo que marca el inicio del verano en Estados Unidos. Y para la bolsa, usualmente, el verano no necesariamente es de las mejores etapas, pero debido a que tuvimos más bien caída para el primer trimestre de este año, es muy probable que ahora tengamos más bien crecimientos y lo que sería la recesión, lo que sería la siguiente caída probablemente para el tercer o cuarto trimestre de este año. Y vamos a ver por qué. Vamos a ver Bitcoin y la bolsa ahora. Si desean operar cripto en una casa de cambio segura, actualmente utilizo Bybit. Están ofreciendo en este momento lluvia de airdrops por parte de Bybit aún todavía disponible. Aquí siempre están cambiando las promociones. Algunas terminan a final de mes, otras cada cierto tiempo. Esta se encuentra disponible. Aún se puede ganar $20 realizando el primer depósito. Completando diferentes tareas se va subiendo de nivel y se puede ganar hasta una MacBook Pro. Les dejo toda la información disponible por si desean ingresar a Bybit abajo. Vamos a iniciar hablando de Bitcoin, que se mantiene todavía en máximos históricos. De hecho, en donde se encuentra actualmente es exactamente el máximo histórico anterior. Ya creó un nuevo máximo en esta etapa. Considero que vamos a visitar los 114,000 porque esto es una resistencia, una línea de tendencia utilizando los últimos dos máximos. Es muy probable visitar esta etapa y después de eso ya podríamos considerar el verdadero breakout más impulsivo o un retroceso. Ahora, ese retroceso, que es normal, ningún mercado sube para siempre en línea recta. Lo que sí es que estos eran soportes, claramente. Estuvimos comprando dentro de la academia, lo estuve mencionando acá también, cuando estuvimos en esta etapa. Ahora se complica buscar puntos de compra para Bitcoin. No que no existan diferentes altcoins por el momento, pero en Bitcoin exactamente resistencias es mejor esperar, ya sea a que se tenga un retroceso como mejor punto de entrada o a tener ese breakout y simplemente seguir subiendo las posiciones que ya se tienen. Ese es el punto en el que estamos actualmente. Lo positivo es que llevamos varios días en esta etapa. Hemos creado una nueva vela semanal con un cierre en un máximo histórico, porque anteriormente tuvimos únicamente wicks. Esto es definitivamente un cierre semanal con un nuevo máximo y ahora estamos iniciando una nueva semana, manteniéndonos encima de estos soportes. Básicamente, encima de 104,000 hemos creado soportes en velas semanales y esto es una señal alcista. Lo que quiero mencionarles también es el hecho de que las bandas de Bollinger se van reduciendo conforme pasa el tiempo, el precio ha estado subiendo y ahora el retroceso tal vez ni siquiera sea por debajo de los 100,000, dependiendo qué tanto vayamos expandiendo las bandas de Bollinger y qué tanto va subiendo la línea promedio de 200 periodos. En la etapa anterior del breakout, cuando Bitcoin superó los máximos anteriores, de hecho no volvió a ver la línea promedio de 200 periodos hasta que tuvo un retroceso más fuerte. Es probable que la dejemos tirada una vez más. Y si la dejamos tirada, la dejamos básicamente para un retroceso más profundo más adelante, lo que estaríamos usando mientras tanto como soporte, y lo hemos hecho todas las últimas semanas, es la banda media de las bandas de Bollinger. La línea media, en este caso anaranjada, ya la utilizamos digamos que 2 veces porque no tocamos realmente, pero nos acercamos. Lo que sí hemos utilizado es esta línea de tendencia, que ya hemos tenido 4 toques, por lo que sí es normal que en un momento la rompamos. Y es de hecho lo que hizo la bolsa en los últimos días. En la bolsa sí esperábamos un mayor retroceso, estuve vendiendo ciertas acciones. Lo que sí esperaba era rellenar este gap. No lo hizo y hoy nos estamos levantando dejando otro gap. Entonces claramente hay volatilidad en la bolsa una vez más. Otro gap aquí para rellenar. Si rellenamos los siguientes 2 gaps en los siguientes días, sí buscaría oportunidades de compra, pero si no, simplemente mantendría las posiciones al alza y esa liquidez la voy creciendo en general para posiciones en algún otro momento. Es importante tomar en cuenta que si se compraron estos puntos después de crecer estos porcentajes en algunas acciones más de 60%, asegurar ganancias es importante, aunque sí, la probabilidad va creciendo de ir a generar nuevos máximos para la bolsa, puesto que lo hemos estado haciendo en diferentes bolsas en general. La de Canadá ya está en máximos históricos y sigue creciendo. La de Alemania también está ahora en máximos históricos y están dejando gaps a la baja, por lo que todavía es probable que estos gaps que está dejando el S&P 500 los vengamos a rellenar y sean puntos de compra como un mínimo mayor de toda esta tendencia antes de continuar a máximos.
Como siempre mencionamos acá que no hay que prestarle atención a las noticias. Si se le presta atención a las noticias, se hubieran dejado pasar estas oportunidades de compra. Lo interesante es que las noticias negativas aquí están en su mayoría, por eso en ese momento estábamos en sentimiento de miedo histórico, tanto para cripto, tanto para la bolsa. Ahora estamos en avaricia, tanto para cripto, tanto para la bolsa, por lo que los retrocesos y las noticias que van saliendo para esos retrocesos ya no afectan tanto al mercado. Igual generan retroceso. La última noticia fue otra vez sobre aranceles, pero manteniendo la misma lógica, el soporte es el soporte, y en este caso fue la línea promedio de 200 periodos, que sí es un soporte del cual estamos rebotando, pero también esto es un gap importante que podríamos rellenar. Mucho se trata entender qué tanto se requiere entrar a una posición o no, porque las personas que han perdido todo este crecimiento probablemente están más desesperadas para buscar puntos de entrada y no van a tener retrocesos tan profundos en una línea de tendencia, en una tendencia alcista fuerte, que es lo que estamos teniendo, cuando ya muchos índices están en máximos y las oportunidades se van dando más bien todavía en retrocesos en el S&P 500 y tal vez si lo tenemos en Bitcoin o en algunas altcoins. Pero si ya se tienen posiciones en esta tendencia alcista, claramente no es buena idea estar comprando cuando estamos en avaricia en general en el mercado. En algún momento volveremos a neutral o a miedo y podrían ser mejores puntos de entrada que cerca de estas resistencias. Entonces básicamente se trata de entender las zonas de compra y si uno está dispuesto a tomarlas, puesto que después de haber crecido ya no se siente en la obligación de tener que estar dentro del mercado completamente. Siempre es bueno mantener un porcentaje de liquidez para cuando llegue un verdadero retroceso. Ahora que la bolsa del S&P 500, Nasdaq, muchas acciones están subiendo, están dejando ese gap. Nasdaq recuperó la línea de tendencia en este caso y este gap puede hacer que lo rellenemos en los siguientes días. Y si no los rellenamos, en caso de que la bolsa deje estos gaps pendientes, como también tiene este otro grande aquí abajo, creo que serían rellenados para la siguiente recesión. Siguiente mercado bajista, que no creo que esté muy largo. La curvatura de rendimiento de 2 a 10 años definitivamente ya está creciendo, simplemente nos ha convertido parabólica. Pero una vez que se convierta parabólica, como en todas estas etapas anteriores, la etapa gris es una recesión y difícilmente no vamos a tener una caída en los mercados en general. Entonces, aunque esta fue muy corta, esto fue en pandemia, de igual manera fue una señal recesionaria tocar la línea cero. Aquí ya lo hicimos, estuvimos invertidos y usualmente después de concluir la inversión, meses después, la curvatura de 2 a 10 años se convierte parabólica y es ahí donde empezamos la recesión. Entonces esto va en camino para que probablemente sea a finales de este año y también para que antes de eso veamos nuevos topes en la bolsa y en cripto. Y por eso también esta resistencia va a ser muy importante. La resistencia general de todo este canal del S&P 500, una vez estemos aquí nuevamente, incluso probablemente en nuevos máximos, van a ser etapas de salida. Ahora vamos a iniciar el mes de junio. Vamos a ver nuevos datos de desempleo, nuevos datos de inflación. Como saben, todos los últimos meses hemos estado mencionando que la inflación ha estado cayendo porque lo hemos visto así en Trueflation y usualmente le va ganando a los datos del gobierno. Ahora hemos visto que se levantó la inflación para el mes de mayo. Entonces no sería sorprender que ahora en junio los datos de mayo sí sean un poco más altos. Esto no necesariamente ha cambiado la tendencia. Tendríamos que ver si generamos un mínimo mayor acá. Al final de cuentas creo que se mantendría el mismo plan, simplemente cambiaría la retórica. Una recesión o mercado bajista por vuelta de inflación o por deflación, pero eso va a ser lo que va a salir en los titulares. Entonces simplemente mercado bajista al final de cuentas es lo que queremos evitar y tomar ganancias antes de eso, ya sea por una nueva ola de inflación o porque esto continúa bajando por debajo del 2% con fuerza y sería deflación. Pero bueno, por el momento estamos rebotando de claramente puntos que esperábamos que la inflación cayera y ahora en los siguientes meses vamos a ver nuevas noticias. Y hablando de noticias y todo eso, como ustedes saben, las gráficas son más importantes que las noticias. Inclusive hasta con todos estos reportes que mencionamos, son importantes al mediano o largo plazo, pero no lo son al corto plazo, porque el mercado se va a mover como quiere. Incluso cuando una buena noticia es muy buena, si el mercado ya está sobrevaluado, igual puede ser una caída y viceversa. Pero para esta semana no tenemos noticias tan relevantes. Podríamos observar este jueves Unemployment Claims, y eso sería básicamente en mi opinión. Ya la siguiente semana, entrando a junio, claramente importante Unemployment Rate, la tasa de desempleo para el viernes 6 de junio.
Ahora, para Bitcoin, como mencionaba que sí se ha mantenido alcista y tiene una tendencia alcista que está parabólica y ha rebotado la línea media de las bandas de Bollinger, en caso de tener ese retroceso antes del breakout, probablemente estaríamos buscando el soporte inferior de las bandas de Bollinger que se encuentra cerca de los 100.000. Peor escenario sería, en mi opinión, el soporte del breakdown, que es esta etapa de acá, probablemente combinación con la línea promedio de 200 periodos, pero realmente es una menor probabilidad. Considero que mucho está apuntando a que el breakout se aproxime. También lo que es la dominancia de Tether, que nuevamente mencionábamos, esto iba a ser resistencia. Estábamos aquí en una línea de tendencia bajista que ya el precio había utilizado varias veces. Aquí fueron las etapas de mayor miedo, mayor noticias de que recesión estaba encima, de los aranceles iba a cambiar todo. Luego salen noticias de que no, se van a atrasar 90 días y todo. Así pasó también este fin de semana. Primero que ahora nuevos aranceles al Reino Unido y después ahora no, se van también a atrasar hasta julio. Entonces todo esto le da campo a la bolsa de crecer. Pero esos retrocesos se compran básicamente antes de que la noticia salga. Y ahora que estamos acá con la dominancia de Tether cayendo, que ha levantado a cripto, altcoins moviéndose, stablecoins moviéndose otra vez al mercado, las bandas de Bollinger se han compresionado bastante. La vez anterior, si tocamos la banda superior antes de continuar cayendo, lo positivo es que esta vez, en caso de tocar la banda superior, ya está muchísimo más abajo. No sería un rebote tan alto. Aquí estamos exactamente en la banda media del canal de Bollinger. Estamos ahí. Entonces, esto, después de estar tocando varias veces este soporte, es muy probable un breakdown o también rebotar, pero aún así las bandas de Bollinger no nos daría tanto campo de un rebote muy grande, lo cual es positivo que en el caso de que únicamente tengamos ese rebote, validemos la banda superior antes de caer, es lo que estaría mencionando en ese caso para que Bitcoin no tenga tampoco un retroceso muy grande como hasta los 96. Muchas personas, ahora que vieron este movimiento alcista y tal vez entraron en pánico en estas etapas y vendieron Bitcoin y muchas criptos, están esperando ese retroceso para comprar acá. Pero si realmente estamos en un lockout rally, que un lockout rally es básicamente este estilo de rallies para Bitcoin, o en general podemos ir a verlo para todo el mercado de cripto, los lockout rallies como estos no dan muchas oportunidades de compra y es mejor estar posicionado antes de que sucedan. Entonces los escenarios son estar posicionados un porcentaje y en caso de tener ese retroceso, colocar el otro. Pero definitivamente tampoco se trata de entrar en FOMO porque no necesariamente es este aún. Todavía podríamos generar un poco más de shopping aquí como básicamente doble piso antes de continuar. Un leve rango, así fue la etapa de septiembre, octubre del año pasado y creo que estamos en una etapa similar. De hecho, estamos más arriba. Nunca va a ser exactamente igual, pero todo el mercado de cripto, en este caso Total 3, ya pasó de los fondos, creando mínimos mayores. Muchas altcoins se están comportando de esta manera. La que está teniendo más fuerza ahorita es Ethereum. También ya creó los fondos, mínimos mayores en un leve rango, antes de superar la línea promedio de 200 periodos y ya visitar los 3000 y recuperar este otro rango anterior. Muchas altcoins están haciendo esto. Marcaron fondos, mínimos mayores, ahora un rango. Y los lockout rallies en general pueden verse de esta manera. Que de hecho la gráfica de Cardano me parece muy pero muy similar a la anterior. Básicamente mínimos mayores, máximos mayores, una etapa media que sí crea ya un mínimo mayor también al anterior. Sigue pegando con las resistencias y en un momento rompe esa resistencia y considero que estamos en algo similar a esta etapa, en donde ya visitamos ambos extremos de lo que sería este cono que se expande y aquí de manera similar ya visitamos ambos extremos varias veces incluso y ahora con este mínimo mayor probablemente antes de expandirnos y salir del cono, como lo hizo en esta etapa, no ofreció muchas oportunidades de compra. Así que, bueno, hay algo interesante que quiero mencionarles en este video, que es claramente no prestarle atención a las noticias porque es de las peores maneras de invertir y realizar trading. Claramente se estaría siempre atrasado. Y si recuerdan lo que fue este crecimiento para la bolsa cuando empezaron a salir las buenas noticias, ya habían pasado varios días, incluso semanas, cuando las noticias cambiaron de que los aranceles no iban a afectar inmediatamente, que había negociaciones y todo esto. Ya habíamos crecido más de la mitad. Entonces, claramente es mejor ver análisis técnico. Y ahora que estamos viendo análisis técnico, este retroceso a validar este soporte, la línea promedio de 200 periodos, este pudo haber sido ya el retroceso. Y en caso de tener
este gap que se rellene sí lo aprovecharía, pero si no únicamente dejaría seguir las posiciones. Y lo otro es el refrán de selling May and go away. Claramente no sirvió. Todo lo que fue mayo fue un mes alcista. Y ahora que también muchas personas esperan para el verano baja volatilidad, que se frene la bolsa y se frene cripto en general, no creo que sea ese el caso cuando tuvimos más bien ya todo el retroceso desde febrero, todo el primer trimestre. Y Bitcoin parece estar en camino a cumplir lo que sería tener 2 trimestres positivos. Básicamente, si vemos el patrón que ha hecho Bitcoin desde el mercado bajista, sigue manteniendo 2 trimestres positivos, 1 de retroceso, 2 positivos, 1 de retroceso, 2 positivos, 1 de retroceso, y estamos ahora en el primer trimestre positivo del patrón, y después de concluir junio estaríamos ahora sí en el trimestre final, y eso significaría que después de 2 trimestres positivos probablemente ya estaríamos iniciando el mercado bajista, estaremos marcando los topes para los siguientes 3 o 4 meses máximo, y en algunos casos el último trimestre no necesariamente marca el tope exactamente al puro final, podríamos tenerlo con un wick. Entonces los ciclos se están respetando muy bien. Bitcoin va en camino a hacer los últimos impulsos y marcar los techos en los siguientes meses, y en los últimos meses, después de que Bitcoin marca esos techos, cuando ya Bitcoin está realmente en los techos, empezamos a ver rotación de Bitcoin a muchas altcoins, que es lo que hace caer la dominancia definitivamente. La dominancia ha mantenido una tendencia alcista fuerte. Las últimas señales fue el hecho de romper ya este rising wedge, que es una buena señal, ya significa cambio usualmente después de eso, pero no significa que no pueda validarlo por afuera. De hecho, mencionábamos que era probable hacer un mínimo mayor y después validarlo, incluso llegar al 66%, y si ese es el caso y validamos el 66%, creo que ahora sí veríamos un rechazo más importante. También un wick es válido antes de ver el rechazo, pero 66% es una zona muy interesante en donde podríamos marcar los topes. No considero visitar hasta el 73%, puesto que en este caso estamos en un ciclo nuevo donde existe muchísimas más criptomonedas, así como tampoco es muy difícil, o diría yo casi que imposible, volver al 98%, tendría que morir todo cripto. Entonces seguiría esperando un máximo menor que el del ciclo anterior, y 66 parece ser el mejor candidato, y en ese caso ahí estaríamos viendo esa rotación, que nuevamente cada altcoin tiene que ser analizada de manera independiente. Ethereum creo que va a mantener mayor fuerza debido a que considero que estos son los fondos, un fondo con un mínimo mayor al del ciclo anterior. Simplemente entender que aún así podría retestearlo, pero con mayor probabilidad de ya haber creado los fondos. Y en el caso de Ethereum, igual que muchas altcoins, estos mínimos mayores que ha creado en este nuevo soporte encima de la línea de tendencia, recuperándola, haciendo todo esto un fake out, algo muy normal en cripto. Ahora visitar cerca de los 3000, obteniendo mayor dominancia que Bitcoin. Pueden seguirme en todas mis posiciones en proplandtrading.com, mi academia, curso paso a paso, sesiones en vivo, comunidad privada. Les dejo esa información en el enlace de abajo. Les dejo otro video aquí mismo en la pantalla. Déjenme un like, comentarios abajo, siempre bienvenidos, y nos veremos en el siguiente. Chao.